Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 75. Las dos creaciones humanas. Es de suma importancia prestar atención a un hecho que aconteció con la creación angelical y humana. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Al analizar el libro de Génesis, se llega a la conclusión de que Dios, al crear el universo, experimentó un desorden interno, ya que cuando hizo los cielos y la tierra, todavía no se había derivado en otros espíritus, y aún así, la tierra estaba desordenada y vacía. El origen de esa creación inapropiada para un Dios que después se presenta como un ser de amor, se debe que por su omnisciencia, Él ya sabe todo lo que va a suceder por toda la eternidad y vio todo lo que iba a suceder con los seres espirituales en los que se iba a proyectar, y vio la rebelión de Lucifer y la contaminación futura que iba a ocasionar su degeneramiento interno. En consecuencia, Dios comenzó su creación con las dos esencias, la del bien y la del mal, porque necesitaba estar en ese estado espiritual para poder crear el abismo y el lago de fuego. Por eso en el comienzo ya estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, y aun los ángeles y los humanos todavía no habían sido creados. Él, en el comienzo, necesitaba de su esencia mala para crear lugares tan deprimentes y tortuosos. Después de haber creado el abismo y el lago de fuego, Dios tomó la decisión de definirse a sí mismo para poder revertir su creación desordenada y vacía, y decidió anular su esencia del mal. Por eso dijo: sea la luz, para provocar su propia transformación y definir su personalidad solo con la esencia del bien. Lo primero que se debe observar es que Lucero, el querubín grande y protector, que después se convirtió en el diablo, se paseaba al principio por el Edén, el huerto creado especialmente por Dios. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 4. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Sea la luz. Dios, definido como la luz, empezó a crear todo lo que se relata en el primer capítulo del Génesis, y después creó a los ángeles y al hombre, y declaró: he aquí que todo era bueno en gran manera. Esto significa que los ángeles y los humanos vivían en perfecta armonía en el universo, y Dios se regocijaba. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucero era prácticamente la estrella de la creación, el querubín más sublime. Dios lo había colocado en una posición sumamente especial y era el que tenía la vestimenta más gloriosa. Dios preparó incluso instrumentos especiales para el día que lo terminó de crear y llegó a estar en los lugares más honrosos y destacados, donde solo algunos seres creados podían estar. Estuvo en el monte santo de Dios, en el lugar donde más se percibe la santidad del Dios Todopoderoso. Probablemente, a pesar de ser el predilecto del cielo, al que llamaban el lucero de la mañana, Lucero cometió el error de corromperse por celos de la creación humana, por el amor que el Creador tendría con los hombres, lo que lo enfureció y lo llevó a considerar que también podía ser como Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 18. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Debido a un montón de confusiones internas, profanó su santuario, degeneró su corazón y perdió la perfección con la que Dios lo había creado, convirtiéndose en su opuesto. Pero Lucero, ahora transformado en Lucifer, no se conformó con su descomposición espiritual, sino que comenzó una rebelión contra Dios, incitando a los ángeles a rebelarse contra él. Una tercera parte de ellos cayó en el engaño y también se rebelaron contra su Creador. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las dos generaciones de humanos. Para comprender correctamente la Biblia, se debe entender que Dios realizó dos creaciones humanas diferentes. Una primera generación fue creada después de que Dios se definiera como la luz, es decir, tras su manifestación como Padre Celestial. Por tanto, fue creada perfecta, al igual que todos los ángeles. Esta creación humana fue creada solo con la esencia del bien, cuando aún no había sucedido la rebelión de Lucifer. Por lo tanto, el mal no existía en el universo. Tras la rebelión de Lucifer, que provocó un gran desorden en la esencia y el lenguaje de Dios, todos esos ángeles contaminados por el mal incitaron a la primera creación de humanos a hacer también lo malo, por lo que sufrieron la misma descomposición espiritual. Esta primera creación humana ya se había multiplicado y, de acuerdo con el mandato de Dios Padre, estaba llenando la tierra para sojuzgarla y señorear sobre todo lo que había sido creado en ella. Cuando Dios se manifiesta en su esencia del bien, se reconoce como la luz y se hace llamar el Padre Celestial. En consecuencia, cuando Jesús vino al mundo, se identificó diciendo: yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús se bautizó en el Jordán, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, haciendo referencia a que Dios se manifiesta como Padre cuando las obras son hechas por la luz. Después de que Lucifer pecara y se convirtiera en el diablo, y de que contaminara la esencia buena que había en Dios con la esencia del mal, incluido en los otros seres que aceptaron rebelarse, el Creador quedó irreconocible por la mezcla de sus esencias, y ahí comenzó el conflicto de voces en el trono del universo. Dios como Padre y como Jehová, dos creaciones diferentes.
Cuando la influencia del mal le hizo perder a Dios su naturaleza de luz, comenzó a identificarse con el nombre de Jehová delante de su creación. Jehová es la manifestación de Dios a través de sus dos esencias. Por ese motivo, en el Antiguo Testamento no había salvación. Todos tuvieron que esperar a que el Señor Jesús viniera al mundo y venciera al diablo, para que después los hombres pudieran salvarse y entrar en el reino de los cielos. Cuando Dios actúa solo a través de la luz, es Padre. Cuando Dios es usado por las dos esencias mezcladas, se identifica con Jehová. Esta explicación es para que se entienda que la creación de la segunda generación de humanos, que, a diferencia de la primera, fue creada por Jehová. Esto significa que con su soplo de aliento de vida, entraron las dos esencias en Adán. La primera generación de Génesis, capítulo 1, fue hecha por la luz, el Padre Celestial, la que implica solo a la esencia del bien. La segunda generación de Génesis, capítulo 2, fue realizada por Jehová, la combinación de la esencia del bien y del mal. Otra cosa importante a destacar es que cuando Dios hace la primera generación a través de la luz, deja escondida la revelación que la hizo en la condición de padre. Seguramente se sentía avergonzado por la traición de todos sus hijos al volverse en su contra para seguir a Lucifer, como también después que Jesús vino al mundo y triunfó sobre el reino enemigo y consumió por completo la obra que su Padre Celestial le había enviado a hacer, nunca más se hizo reconocer por Jehová, porque esa manifestación divina fue la que Dios nunca quiso que su creación conociera. Después que vino su Hijo, estaba emocionado porque podía volver a convertirse en el Dios paternal. Aunque Adán tenía las dos esencias en su interior por haber sido creado por la insuflación de Jehová, Dios solo lo había programado en su corazón con la buena. En consecuencia, era un ser totalmente luminoso. En consecuencia, Dios le dio la orden de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente iba a morir. Es decir, iba a perder la luminosidad, se iba a contaminar y a partir de ese momento sus palabras iban a afectar a Dios en el trono del universo. Después que Adán pecó, la situación del que está sentado en el trono empeoró a raíz de los pleitos y ofensas que comenzaron entre los hombres, porque algunos querían seguir agradando a Dios a pesar de cargar con la tendencia del pecado, pero otros se habían rebelado completamente por la influencia del reino de las tinieblas. En consecuencia, en el trono de los tronos, aparte de las voces, también hay relámpagos y truenos. La primera generación que había sido creada por Dios como Padre, al dejarse contaminar por los ángeles, todos fueron desechados. La segunda generación que fue creada por Dios como Jehová, con las dos esencias, alcanzó misericordia divina. Y por ese motivo, Dios creó el plan de salvación. Son dos generaciones humanas creadas por el mismo Dios, pero en situaciones espirituales diferentes. La primera, solo cuando era completamente luz, y la segunda, cuando ya era portador de sus dos esencias. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no perdió su objetivo de proyectarse. A pesar del gran mal que hizo Lucifer, Dios no abandonó su propósito inicial, movilizado por su amor, de proyectarse en una nueva creación humana para disfrutar del universo que había creado. Nuevamente, decidió crear a otro hombre al que formó del polvo de la tierra. En esta ocasión, decidió meterse directamente en él e insufló en su nariz aliento de vida. Entonces, el hombre se convirtió en un alma viviente, porque ahí es donde tiene su libre albedrío y voluntad. Probablemente esta declaración de Dios es con referencia por lo sucedido con la primera creación de hombres, que se contaminaron y perdieron la naturaleza divina con la que Dios los había hecho.
y se volvieron seres muertos al estar desconectados de Dios. Dios no realizó un plan para salvar a la primera generación de humanos, ya que todos ellos pudieron verlo directamente. Conocieron su majestuosidad, poderío y autoridad, y Él los bendijo para que pudieran experimentar su gloria. Según los relatos de la Biblia, Dios no hace nada para restablecer su relación con los espíritus que se rebelan contra Él y vieron anteriormente todo su esplendor, porque no supieron apreciar, valorar y agradecer al Creador que les brindó la posibilidad de existir para vivir junto a Él por toda la eternidad. Le pasó a Lucifer, a los ángeles caídos, a la primera generación de humanos creados y también a Adán, porque todos ellos estuvieron en la misma condición, vieron el día que fueron creados, se relacionaban directamente con Dios y conocían su autoridad suprema como el único creador del universo, por lo que era inadmisible que se volvieran contra él. Sin embargo, Adán también le falló, desobedeció su mandato y permitió que la serpiente lo engañara y que la maldad se trasladara también al resto de los hombres que estaban en sus lomos por el soplo del Creador. La diferencia es que todos ellos no tuvieron la posibilidad de conocer a Dios directamente, a pesar de que eran conscientes de que fueron creados por Él. El Creador, a esta segunda generación de humanos provenientes de Adán, les estaba dando una nueva oportunidad para disfrutar del universo a través de ellos. De todas maneras, esta nueva generación de humanos no tuvo la posibilidad de verlo directamente, y por el pecado de Adán habían perdido la vestimenta del Espíritu Santo. No pudieron experimentar la gloria de Dios en sus vidas. En consecuencia, determinó realizar un plan de redención para recuperar la relación y continuar con su deseo de proyectarse a través de ellos y disfrutar del universo que había creado. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La astucia de la serpiente para que dejen de ser como Dios. La serpiente fue muy astuta para engañar a Eva y luego a Adán, ya que estos eran iguales a Dios, pues solo tenían en su programación la esencia del bien con la que el Creador se había definido cuando, en un principio, creó todo desordenado y vacío. Dios, que en un principio actuaba con sus dos esencias mezcladas, se desagradó y se definió diciendo: sea la luz. En consecuencia, cuando Adán fue creado ya era Dios, un ser completamente luminoso. Debido a esa condición espiritual elevada que tenía, la serpiente no buscó tentarlo hasta que Dios le hizo la mujer a Eva, que representa al alma del hombre. Cuando la serpiente le dijo a Eva que, si comía del fruto, sería como Dios, sabiendo el bien y el mal, le mintió, porque esa condición era justamente la que Dios había rechazado y había decidido no ser más de esa manera. Él había determinado eliminar el mal totalmente de su personalidad. Adán en ese entonces, antes de desobedecer, era como el Señor Jesús, un hijo de Dios genuino, puro y santo, gobernado por la presencia del Espíritu Santo, porque había sido programado solo con la esencia del bien. Después de pecar, se volvió como Jehová, que carga con las dos esencias en su espíritu, y por eso el hombre no tenía salvación. En consecuencia, cuando Adán comió, murió. Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma,
y viva para siempre. En conclusión, tuvo que venir Jesús al mundo, la luz, el Hijo de Dios, para que el hombre se arrepienta y ya no tenga en su interior la misma manifestación de Jehová, sino que se convierta nuevamente en hijo de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Esa fue la astucia de la serpiente, confundirlos haciéndoles creer que iban a ser como Dios, y eso fue precisamente lo que dejaron de ser. Ellos dos perdieron la relación para siempre. Caín confirma la existencia de los hombres malvados. Génesis, capítulo 4, versículos 10 al 17. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Si Caín fuera el primer hombre en mostrarse malvado al matar a su hermano Abel, ¿cómo sabía que había otros hombres que podían matarlo? Es seguro que Caín decidió matar a Abel, porque escuchó o vio algo relacionado con los asesinatos que habría entre los habitantes de la primera generación de humanos creados por Dios, que fueron totalmente contaminados por los ángeles caídos y que el Señor los rechazó. En consecuencia, cuando Dios tomó la decisión de expulsarlo del lugar donde estaban Adán y Eva, Caín tuvo miedo y le recriminó al Señor que, si lo expulsaba de ese entorno, cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. Caín sabía que existían otros hombres asesinos y por la respuesta que le dio, también sabía que Dios lo sabía. Ciertamente, quien matara a Caín sería castigado 7 veces. Entonces, Jehová puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Tanto Dios como Caín sabían que la primera generación de humanos, creados y contaminados por los ángeles caídos, que en ese entonces compartía el mundo, era extremadamente malvados. La muerte era común entre ellos, pero ya estaban desechados por Dios. Luego, Caín conoció a una mujer del grupo de la primera generación de hombres malvados. Se casó con ella y tuvo hijos. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Confirmación de la existencia de otra creación. En este pasaje se aprecia otra situación que confirma la existencia de otra creación humana en la tierra que se multiplicaba paralelamente a la descendencia de Adán. Dios llama hombres a los de la primera generación creada e hijos a los de la segunda, a los que tienen su aliento de vida, a los que todavía podían alcanzar la salvación con la venida de su Hijo Jesús al mundo. Cuando a los hombres de la primera creación les nacieron hijas, los hijos de Dios, los de la segunda creación, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dios consideraba que la unión de ambas creaciones suponía una contienda espiritual, ya que a la segunda le había dado la promesa de restablecer la relación espiritual nuevamente con él. Sin embargo, si se mezclaban, ya no habría solución para recuperar el espíritu de aquellos
a los que consideraba todavía sus hijos, aunque eran partícipes de la tendencia pecaminosa, porque la primera creación había sido desechada por completo. Es muy probable que el Señor hubiera creado hombres más grandes, gigantes, conocidos como los Nefilim en la primera generación. Después de ser rechazados por Dios y ser poseídos por el diablo, se volvieron violentos contra la creación de Dios. Eran líderes humanos poderosos, violentos y guerreros famosos, pero no eran sobrenaturales. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La unión de las dos creaciones humanas. La unión de las dos generaciones de humanos mezcladas sexualmente hizo que la maldad se multiplicara, ya que la primera generación sigue contaminando mucho más a la segunda. Esto se corrobora con lo que había confesado Caín. La primera generación era extremadamente asesina. Llegaron a un extremo de maldad tan grande que todos sus designios eran continuamente hacer lo malo, lo que significa que lo que pensaban, ya fuera influenciado o no por los espíritus angelicales malvados, era parte de su propia voluntad. Por lo tanto, Jehová se arrepintió de haber creado al ser humano, ya que las dos creaciones le salieron malvadas. Usaron el libre albedrío para hacer todo lo que le desagradaba y se comportaron de manera contraria al motivo por el que fueron creados, de manera que Dios dijo que le dolía en su corazón y, debido a esta situación tan penosa, decidió acabar con todos los hombres que había creado, porque todos se habían mezclado y ya no había motivo para seguir dándoles la posibilidad de existir. No había ninguna alternativa para salvarlos, pero en ese momento tan crítico, Dios encontró a un hombre especial llamado Noé. Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios encontró en Noé un hombre justo y perfecto, lo que significaba que sus antepasados nunca se habían mezclado con la primera generación de hombres creados. Eso era suficiente para que Dios encontrara una alternativa y continuara con su plan original. Para que no hubiera una nueva contaminación con la anterior, era necesario construir un arca y provocar un diluvio que acabara con todos los demás hombres, incluidos los de la segunda generación que también se habían contaminado. Entre toda la humanidad se encontraron 8 personas que estaban en condiciones de entrar en el arca y comenzar una nueva etapa de la humanidad. Si no hubiese sido por Noé, hoy el ser humano ya no existiría. Sin embargo, el reino de las tinieblas continuaba existiendo y los hombres seguían con su espíritu distanciado de Dios. En consecuencia, el que está sentado en el trono seguía con el conflicto interno de la batalla entre sus dos esencias, de modo que del trono se escuchaban relámpagos, truenos y voces.